Piensa en una nación que desde hace 70 años intenta borrar a Dios. Un lugar donde la educación, la política y la sociedad están construidas sobre el ateísmo de Estado. Y aún así, precisamente allí está ocurriendo lo imposible. Expertos en estadística y sociología, analizando los datos más recientes, se han encontrado frente a una realidad que la lógica humana no consigue explicar. China, el dragón rojo, se está transformando en la mayor nación cristiana de la historia. Los has oído bien. Según las proyecciones de la Universidad de Purdue, para 2030 habrá más cristianos en China que en Estados Unidos. Pero la verdadera pregunta no es ¿cuántos son? La verdadera pregunta, la que nos pone la piel de gallina, es ¿cómo es posible? ¿Cómo hacen millones de personas para convertirse en un país donde la fe está obstaculizada? ¿Quién está tocando sus corazones? La respuesta nos lleva atrás en el tiempo, a un evento sobrenatural olvidado, donde el cielo se abrió literalmente para detener a un ejército. Del hombre de blanco en Irán a las luces de Seiton, hoy te llevamos al corazón del misterio chino. Descubriremos cómo una antigua aparición y la moderna iglesia clandestina están demostrando una sola cosa: que las barreras humanas no pueden nada contra la voluntad divina. Para entender la magnitud de este milagro, debemos mirar la realidad de frente. No estamos hablando de suposiciones, sino de números. El profesor Fenggang Yang, uno de los mayores sociólogos de la religión del mundo, lanzó una bomba en el ámbito académico. Pongamos los números en la balanza. De un lado tenemos al Partido Comunista Chino, poderoso, organizado, omnipresente. Cuenta con unos 90 millones de afiliados oficiales. Del otro lado, tenemos a los cristianos chinos. En 1949 eran apenas 4 millones, una gota en el océano. Hoy, estimaciones independientes hablan de una cifra que ya ha superado los 100 millones. Detente un momento. Date cuenta de lo que eso significa. En China, hoy hay más personas que rezan a Jesucristo que personas fieles a la ideología del gobierno. Es el sorpaso histórico del milenio. Y lo más increíble es que esto sucede sin misioneros extranjeros, sin televisiones católicas, sin publicidad. De hecho, sucede a pesar de las restricciones. ¿Cómo se explica un crecimiento así? Es como ver una flor romper el cemento armado para salir a la luz. La sociología habla de un vacío espiritual creado por el materialismo, pero los creyentes chinos saben que hay algo más. Saben que esta tierra fue consagrada y protegida por un evento específico. Un evento ocurrido en 1900, que marcó el inicio de una batalla espiritual que continúa hasta hoy. Volvamos un siglo atrás, año 1900. China está en el caos de la rebelión de los Boxers. Debes imaginar a los Boxers no como simples soldados, sino como guerreros místicos que practicaban rituales ocultos y creían ser invulnerables a las balas de los occidentales. Su objetivo era claro: exterminar toda presencia cristiana de China. Mataron a miles de misioneros y convertidos de maneras atroces. En el pequeño pueblo de Donglu, una pobre comunidad de campesinos católicos quedó rodeada. 10.000 soldados rebeldes, reforzados por tropas imperiales, marchaban contra ellos. El pueblo era una ratonera, sin murallas altas, sin armas modernas, solo unos pocos cientos de fieles y su párroco, el padre Wu. La lógica militar decía: masacre total antes del amanecer. ¿Qué hicieron? No se rindieron. El padre Wu tomó una imagen de la Virgen María, la colocó en el altar e invocó la protección del cielo. Todo el pueblo comenzó a rezar el rosario con desesperación y fe. Cuando los Boxers iniciaron el ataque, disparando sin control contra las casas,
ocurrió lo impensable. Los soldados enemigos se detuvieron de golpe. Las armas callaron. Todas las miradas se alzaron al cielo. Sobre el pueblo, envuelta en una luz que los testigos describieron como más fuerte que el sol, apareció una mujer. Iba vestida de blanco, majestuosa, pero no estaba sola. A su lado, un jinete de fuego, San Miguel Arcángel, protegía el pueblo. Los Boxers, que se jactaban de sus poderes mágicos, fueron presa del terror. Comenzaron a disparar hacia la aparición. Y aquí la historia se vuelve extraordinaria, pero confirmada por crónicas locales. Las balas no tocaban a la Virgen. Parecía que un muro invisible protegía Donglu. Ningún disparo daba en el blanco. En ese mismo instante, el falso poder de los Boxers se derrumbó frente al verdadero poder de Dios. Aterrorizados por aquella gran señora en el cielo, 10,000 hombres armados huyeron en una retirada desordenada ante un pueblo de campesinos desarmados que rezaba. Aquel día, María no solo salvó un pueblo, plantó una bandera. Apareciendo vestida como una emperatriz china, así fue representada después en el cuadro oficial, le dijo a ese pueblo: «Soy una de ustedes, soy su madre». Pero, como sabemos, el enemigo no acepta las derrotas fácilmente. En los años siguientes, y especialmente durante la Revolución Cultural, el santuario construido en Donglu para recordar el milagro fue arrasado. Las peregrinaciones fueron prohibidas. Aún hoy, cada mes de mayo, las autoridades suelen instalar controles alrededor del pueblo de Donglu. Policía, vallas, prohibiciones, todo para impedir que los fieles vayan allí a rezar. Y sin embargo, a pesar de los bloqueos, los fieles encuentran caminos secundarios. Cruzan campos de noche, vadean ríos, caminan kilómetros por el bosque con tal de llegar y encender una vela. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que allí lo sobrenatural se convirtió en historia, y ese espíritu de resistencia nos lleva directamente a la situación actual. Donglu es el símbolo, pero la realidad cotidiana es la de la iglesia clandestina. Debes saber que en China existen dos realidades: la iglesia patriótica, controlada por el Estado, donde los sermones son censurados, y a los menores de 18 años a menudo se les prohíbe entrar. Y luego está la verdadera columna vertebral del cristianismo chino: las house churches, las iglesias domésticas. Millones de cristianos se reúnen en apartamentos privados, oficinas vacías, fábricas después del cierre. Es una red invisible, no tienen catedrales de piedra, pero son catedrales de personas. Y es aquí donde ocurren los milagros modernos. Los testimonios que se filtran son extraordinarios y recuerdan a los hechos de los apóstoles. En las zonas rurales, donde los hospitales están lejos o son costosos, se registran innumerables casos de curaciones inexplicables después de la oración comunitaria. Muchos chinos criados en el ateísmo se acercan a la fe precisamente porque ven a un vecino sanado o liberado de opresiones espirituales tras invocar el nombre de Jesús. Pero también hay un milagro cultural. En grandes ciudades como Pekín o Shanghái, son los intelectuales, los universitarios, los jóvenes profesionales quienes se convierten. Buscan un sentido a la vida que el dinero y el éxito económico de la nueva China no pueden dar. Encuentran una Biblia compartida por Bluetooth, leen el Evangelio a escondidas y su vida cambia. Un pastor de la iglesia clandestina, que permanece anónimo por seguridad, dijo una frase que lo resume todo. El gobierno pensó que podía suprimirnos cerrando las iglesias. No entendieron que la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Cuanto más nos dispersan, más llevamos la semilla a otra parte. Volvamos al inicio. ¿Por qué este video es importante para nosotros hoy? ¿Por qué nos muestra que Dios tiene un plan que va más allá de nuestras previsiones políticas?
Mientras en Occidente a menudo damos por sentada nuestra libertad y dejamos nuestras iglesias vacías, al otro lado del mundo hay quienes arriesgan su libertad social, su carrera y, a veces, la cárcel solo por poseer una Biblia. La aparición de Donglu en 1900 no fue un caso aislado. Fue una promesa. La dama de blanco protegió a sus hijos de las balas entonces y hoy protege la fe de sus hijos de la opresión. China se está volviendo cristiana no gracias a una estrategia humana, sino gracias a una fuerza espiritual imparable. En 1924, los obispos consagraron al pueblo chino a Nuestra Señora de China. Un siglo después, esa consagración parece resurgir de manera inesperada. Si las previsiones son correctas, el futuro del cristianismo hablará chino. Y, quizá, precisamente desde China, partirá una nueva evangelización que regrese hasta nosotros a un occidente cansado y olvidadizo. Es la paradoja de Dios. Escoger lo que parece débil y perseguido para confundir a los fuertes. Y esto porque no existen fronteras, no existen ejércitos, no existe censura que pueda detener al Espíritu Santo. Donde el hombre levanta un muro, Dios abre una puerta. Donde el hombre trae odio, Dios trae una conversión masiva. Ahora quiero invitarte a hacer un gesto poderoso. Unámonos espiritualmente a estos 100 millones de hermanos y hermanas que a menudo deben rezar en voz baja. Hagamos oír nuestra voz por ellos. Escribe aquí abajo en los comentarios esta frase, como una proclamación de fe que queda grabada en piedra. Ningún poder humano puede detener la obra de Dios. Llenemos los comentarios con esta verdad. Si este video te inspiró, ayúdanos a difundir estas historias que nadie cuenta y suscríbete al canal. Que Dios nos bendiga a todos.